Los saludo en el amor del Señor. Yo veo al pastor Edward tan impecable y me da vergüenza. Pero está bien, pastor, que el Señor lo bendiga. Muy buenos días. Sí, me llamo José Prado. Soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención en Antofagasta. Y llegamos a Antofagasta a vivir hace 11 años atrás. Y no había obra, si bien es cierto, había una iglesia presbiteriana, pero que no estaba en nuestras manos. Y plantamos una iglesia desde el 2013 y el año 2018, octubre del 2018, nos organizamos como iglesia, así que el Señor nos ha dado una bendición y tenemos una iglesia ya. Y por gracia de Dios, exactamente hace casi, por unos días más, 2 años, unos hermanos de la otra denominación, ya que estaban ahí, se acercaron a nosotros y por la gracia de Dios tuvimos la recuperación del templo de Antofagasta. La Iglesia Presbiteriana de Chile no tenía culto en ese templo desde el año 1974, parece, 72. Así es que damos gracias al Señor porque por gracia estuvimos arrendando hoteles, trabajando y predicando en sindicatos, y también arrendamos iglesias, y el día de hoy está terminando la restauración de nuestro templo en Antofagasta. También trabajamos en Tocopilla, tenemos un equipo de hermanos que trabajan en Tocopilla, y estamos buscando también abrir una obra en Iquique. Entonces viajamos, ya llevamos varios años ahí. El trabajo en el norte es bien difícil, hermanos, es bien arduo, es un trabajo árido, ¿ya? Así que les pedimos que oren por nosotros para que el Señor nos permita expandernos hacia más al norte predicando el Evangelio. Hay ciudades como Calama, Arica, Iquique que todavía no tienen iglesia y necesitamos consolidar la iglesia en Tocopilla, que también no tenemos hermanos allá. Se está yendo a hacer un trabajo, pero todavía no hay una congregación de la ciudad. Y soy moderador del Presbiterio Norte, así que les voy a dejar saludos del Presbiterio Norte. Tenemos la iglesia primera, segunda de Copiapó, iglesia de Huasco Bajo, ya, para que ustedes reciban los saludos de ahí del Presbiterio Norte y el Señor nos pueda bendecir. Hay iglesia también más al norte de Santiago. Ya estamos por allá, oren por nosotros, que el Señor nos pueda bendecir. Y si algún día ustedes van de vacaciones, van de paseo, llamen por teléfono, ya ahí los podemos recibir, los podemos atender. Sería una bendición siempre compartir con nuestros hermanos del sur. Así es que, y lo de ayer fue muy hermoso, hermano, fue fantástico. Participar trayendo la palabra del Señor. Y me tocó exponer acerca de cómo construir amistades misionales. Si usted quiere saber cómo poder construir amistades misionales, hable con su pastor, el pastor Edward. Él le puede conseguir el video porque fue grabado ayer, y si usted no lo vivió, lo puede ver ahí, y también las proyecciones que el Presbiterio Centro Sur tiene. ¿Ya? Así es que fue un gran tiempo celebrando con el pastor Alejandro Molina, toda la familia. Ayer fue una fiesta presbiteriana, ya aquí en el templo, y debajo ahí también comiendo, celebrando. Ustedes saben que como buenos presbiterianos alimentamos el alma, pero también el cuerpo de una buena manera, con buena comunión, buenos presbiterianos. Así es que alabamos al Señor. Pastor Edward, muchas gracias por la invitación, a mis hermanos del consistorio también, que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo de tenernos acá. Así es que, hermanos, que el Señor nos bendiga. Tenía un sermón preparado, anoche estuve esta tarde, pero hoy en la mañana el Señor me habló y lo cambié. Hoy en la mañana el sermón para hoy. Así es que, y el texto de hoy era hasta el versículo 14, no hasta el 4. Ya, si se quedaron hasta el 14, no se preocupen, yo voy a leer lo que falta, porque la idea es que podamos nosotros leer el texto completo. Ya, voy a leerlo y les voy a pedir que así sentados nomás ustedes puedan escuchar el texto completo del versículo 1 al versículo 14. No sé si está proyectado ahí, si lo tienen ahí, yo voy a dar lectura. Gálatas, lo voy a leer en otra versión, así es que no se compliquen. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes
ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley, bajo la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Oremos. Señor, te alabamos y te damos gracias, porque al solo leer tu palabra, ella golpea nuestras mentes, nuestras conciencias, pero al mismo tiempo nos entrega un consuelo tan maravilloso. La sola lectura, Señor, nos muestra que no importa qué tanto esfuerzo hagamos al acercarnos a ti, tantas obras, si lo que hacemos, Señor, es simplemente responder a tu amor y a tu gracia. Por medio de Cristo Jesús, aquella promesa dada a Abraham, que va a llegar a las naciones, la podemos recibir por medio de la fe, de acuerdo a tu maravillosa promesa. Te pedimos y te rogamos que tu gracia sea derramada sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos. ¿Se puede proyectar? Eso ahí sí. Eso. Muy bien, póngalo así en... muchas gracias, mi hermano. Hermanos queridos, quiero compartirles con ustedes uno de los sermones de una serie de predicaciones que hablé, que se llamó Libérame, cara a cara con el Evangelio, que era hablar acerca de la epístola a los Gálatas. Y mientras oraba y mientras le preguntaba al pastor Edward acerca de cómo podía yo compartir el mensaje del Señor, no me quedé tranquilo en la noche y pensando, y hoy día, mientras teníamos nuestra clase de escuela dominical que el pastor estaba predicando, dije, eso voy a hacer. Vamos a acercarnos con los hermanos al Evangelio, a poder repasar la buena noticia del Evangelio que los hermanos están conociendo y buscando vivir aquí en la ciudad de San Fernando.
Una iglesia que es casi hermana. Esta iglesia me decía ahí que en 1903, 1908, ¿cierto? Se comenzó 1903, ¿ya? Pero el templo fue construido en la década del 50, por ahí. El templo de Antofagasta también es a partir de la década del 50, así es que la iglesia de San Fernando es una iglesia centenaria, una iglesia que ha anunciado el evangelio y que ha permitido traer ciertos misioneros para que prediquen el evangelio, y también pastores que han venido y personas que posiblemente han escuchado el evangelio aquí en San Fernando. Me tocó predicar aquí en San Fernando hace casi 20 años atrás, cuando me encontraba en el seminario. Ya me tocó visitar con mis compañeros del seminario hace casi 20 años atrás, el año 2006. Ya estuvimos acá predicando y acompañando a los hermanos. Pero esta carta, hermanos, que quiero compartir con ustedes, esta carta maravillosa del libro de los Gálatas, quiero simplemente avanzar en algo que muchas veces nosotros nos podemos olvidar y que necesitamos en nuestro contexto contemporáneo, aunque la ciudad de San Fernando, ¿cierto?, en algunos aspectos parezca moverse un poco más lento. Cuando las personas comienzan a estudiar, salen de la ciudad, algunos regresan, otros no regresan, otros simplemente quieren vivir en este espacio tranquilamente, el mundo igual se mueve. Las tecnologías igual se mueven y la vida va cambiando, pero el espíritu del hombre continúa siendo el mismo. Y esta carta es una carta contra la cultura religiosa que nosotros vivimos. La cultura que nosotros vivimos, hermanos, es religiosa en dos aspectos. Una, porque hay personas que asisten a la iglesia, a las iglesias, numerosas iglesias evangélicas, ¿cierto? La iglesia de San Fernando presbiteriana no es la única, pero al mismo tiempo también el catolicismo de nuestro país. Pero hay otra religión que está creciendo velozmente, que es la religión del secularismo. El secularismo es lo que algunas personas conocen como la antirreligión. Pero aquellas personas que viven el secularismo, que dicen, yo no creo en Dios, yo puedo ser ateo, yo soy agnóstico, ellos creen eso religiosamente. Ellos tienen sus propios ídolos, ellos tienen sus propios dioses, ellos tienen sus propias estructuras a quien le rinden pleitesía. Y por último, si no tienen el Dios del individualismo, el Dios del consumismo, ellos mismos serán sus propios dioses. Así que la cultura vive de manera religiosa en todos estos aspectos. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es importante, porque esta carta nos muestra que es una carta en contra de esta cultura religiosa. ¿Y qué nos enseña? Que tú eres salvo, ¿cierto? Esta carta, por tu entrega a Cristo, más las creencias correctas y un comportamiento adecuado, dice la religión, ¿cierto? Si tú crees en Jesucristo y tú adicionas hacerte miembro de la iglesia, si tú adicionas dar diezmo a la iglesia, si tú adicionas ser fiel constantemente y tienes un buen comportamiento, entonces tú tienes el cielo ganado. Y esta es una carta que ataca porque hay personas que reducen con su falso evangelio de autoayuda y gracia barata, que no importa por otro lado lo que tú creas, siempre y cuando tú seas una buena persona. Por un lado, si tú te entregas a Cristo y tienes un número de reglas que cumplir, muy bien por ti. Pero por otro lado, este falso evangelio de la autoayuda, de la gracia barata, no importa lo que tú creas. Si tú estás cerca de Dios, bien por ti. Lo importante es que tus hijos sean buenas personas. Lo importante es que tú seas buena persona. Y nosotros vemos esto y nosotros muchas veces justificamos y decimos, sí, mira, esa persona no viene a la iglesia, pero es tan buena. Tiene un comportamiento tan bueno, y nosotros casi sin darnos cuenta hacemos una reducción del evangelio. Y en tercer lugar, esta es una carta también que nos ayuda a guardarnos de apóstoles, de falsos maestros que oprimen con legalismos y autoritarismo,
generando miedo, soledad y frustración en los discípulos de Cristo. ¿Por qué debemos reflexionar en esto? Porque cuando alguien se adhiere a una de las primeras actitudes, ¿cierto? La idea es que las personas sean controladas por medio de la religión. Cuando una persona va a una iglesia presbiteriana y muchas veces el evangelio carece del poder, el presbítero le dice a otras personas: mira la jineta, mira la jineta. El diácono le dice a los miembros: mira aquí. Y sin darnos cuenta, absorbemos elementos de la cultura en los cuales carece de evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra labor es entregarnos como Cristo lo hizo. Ser pastor no es para controlar las mentes y los corazones de los feligreses. Ser presbítero o diácono no es para controlar como si fuese un poder o una autoridad. Y déjenme decirle que afuera la religión funciona muchas veces de esta manera. Porque la historia de la manipulación religiosa es larga. Es por eso que algunas personas que la conocen de esa manera, cuando conocen esto, se van de la iglesia. Y cuando se van de la iglesia, ¿sabe qué ocurre con las personas? Las personas sienten una sensación de libertad. Por fin me liberé de esa iglesia. Por fin me liberé de esos religiosos. Y la gente no sale: ay, sí, pobrecito de mí, me voy a ir al mundo. No, la gente siente que se libera de la religión, que se libera de la opresión que estaban teniendo. El problema con esa sensación de libertad, obviamente, es que es de corta duración, porque el evangelio no está presente en ese aspecto. Entonces, para tratar de evitar en nuestras propias vidas nuestro libertinaje personal, moral o nuestro propio legalismo, el apóstol Pablo escribe esta carta para que podamos comprender la verdadera libertad cristiana. ¿Y qué es lo que encontramos a lo largo de esta carta que es maravilloso? Primero, la carta nos muestra quiénes somos, ¿ya? Ahí, nos muestra quiénes somos, que somos personas incapaces, perdidas, que tienen que ser rescatadas. Jesús es nuestro rescatador. Nada de lo que somos ni nada de lo que hacemos puede salvarnos. Esto se llama incapacidad espiritual. Tú y yo somos incapaces espiritualmente. Hermanos, esta es una convicción cristiana. No importa cuántos años vengamos a la iglesia, somos incapaces de salvarnos por venir a la iglesia. No importa si venimos un mes, un día, 6 meses, o venimos absolutamente toda nuestra vida. ¿Quiénes somos? Somos personas incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No importa todo el esfuerzo que hayamos hecho durante toda nuestra vida. No importa las oraciones que hayamos hecho. No importa el diezmo, las ofrendas que hayamos entregado. Nada de eso salva. Nada de eso me ayuda a construir algo para mi salvación. Eso se llama incapacidad espiritual. En segundo lugar, podemos ver qué fue lo que hizo Jesús. ¿Cómo nos rescató? Jesús nos rescató entregando su vida por nuestros pecados. Y esta carta lo manifiesta. Y Él hizo un sacrificio sustitutorio, ya por naturaleza. O sea, nosotros debíamos pagar con la vida. Debíamos morir por nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hace Jesús? Él nos rescata, Él nos redime y Él paga el precio que tú y yo deberíamos pagar. En tercer lugar, ¿qué fue lo que el Padre hizo? Dios aceptó la obra de Cristo a nuestro favor, levantando a Jesús de entre los muertos y nos dio gracia y paz. Esa gracia y paz que Cristo ganó y logró por nosotros. Y en cuarto lugar, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios te rescata? ¿Por qué Dios nos rescata? Por pura gracia. No por algo que tú y yo hayamos hecho, sino que es absolutamente
según la voluntad de nuestro Dios Padre. Por lo tanto, esta carta nos habla de esto, de tremenda libertad. Hermanos, cuando nosotros nos sacamos el peso de hacer algo, el peso moral de portarnos bien, de vivir, entre comillas, una vida moralmente adecuada, nosotros nos sacamos un peso de encima. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a alcanzar, lograr esa moralidad que tú y yo podríamos hacer. Cada vez que intentamos no pecar, pecamos. Cada vez que intentamos acercarnos a Dios, nos alejamos. Cada vez que intentamos hacer el bien para alguien, pareciera ser que lo hacemos o incluso lo vemos al revés. En medio del dolor y el sufrimiento, de seguro, muchos de nosotros, muchos de ustedes están pasando por algún dolor o por algún sufrimiento. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: ¿por qué? Si yo no le hago mal a nadie, ¿por qué si he tenido una vida buena? ¿Por qué si sigo siendo persona que hago cosas buenas, me ocurren cosas malas? ¿Por qué si he tratado de ser un buen hermano, un buen hijo, un buen papá, una buena esposa, ¿por qué me siguen ocurriendo cosas malas? Esa pregunta surge de nuestra moralidad, de nuestro moralismo. Porque la pregunta debería ser al revés. ¿Por qué siendo tan malo? ¿Por qué siendo tan pecador? ¿Por qué siendo tan pecadora? Aún me siguen ocurriendo cosas buenas. Porque aún con todos mis pecados, Dios es bueno, Dios me cuida, Dios me guarda, Dios me protege. ¿Por qué aún muchas veces en mi propio corazón entenebrecido, por qué aún me siguen ocurriendo cosas buenas? Cuando nosotros pensamos esto, partimos de la gracia del Señor. ¿Y qué es lo que estamos buscando anunciar por medio de esta carta? Que el Evangelio siempre está presente en nuestras vidas. Lo primero que quiero compartirles es que el Evangelio no es lo que usted aprendió cuando llegó a la iglesia. El Evangelio no es lo que usted aprendió cuando le dijeron: ya muy bien, el hermano nuevo está llegando, hay que presentarle el Evangelio. Así es que ahora, como le vamos a presentar el Evangelio, ¿cierto? Ya después de 3 meses, 6 meses o 1 año, el hermano ahora está en el Evangelio, hizo el curso, lo aprobó, y después 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años, nunca más se acuerda de lo que era el Evangelio. Y hermano, ¿qué es el Evangelio? Sí, el Evangelio es eso que me enseñaron allá atrás cuando yo llegué a la iglesia. No, el apóstol Pablo está diciendo que el Evangelio, la buena noticia del Evangelio está siempre presente en nuestra existencia. Nosotros no somos buenos hijos, somos malos hijos. Y el Evangelio nos dice, la mala noticia: eres un mal hijo, José. El Evangelio me dice: oye, José, no eres un buen padre, no te creas el hoyo del queque porque tú estás educando a tus hijos, eres un mal padre, tú nunca alcanzarás a ser un padre como yo, nos dice Dios. Me dice que soy un mal esposo, que no importa cuánto me esfuerce, siempre le voy a fallar a mi esposa. Me dice que soy un mal discípulo, que no importa cuánto intente aprender del maestro, siempre me voy a equivocar. El Evangelio me dice cuán terrible soy. Y si el Evangelio no te predica eso a ti todos los días, estás escuchando otro Evangelio. Si el Evangelio no te dice cuán pecador eres, si el Evangelio todos los días cuando tú te levantas no te anuncia que no eres la persona buena que tú piensas que eres, estás aprendiendo otro Evangelio. Porque lo primero que el Evangelio es mostrarnos quién oscuramente somos. Nosotros jamás conseguiremos llegar a la presencia de Dios si nosotros no reconocemos la mala noticia del Evangelio. Y eso, hermanos, nos pone en nuestro lugar. Eso, y yo les digo ahora, para mí como persona es humillante. Es humillante decirme que soy lo peor de lo peor en todas las esferas de mi vida. ¿Y por qué el Evangelio me anuncia esto? Porque el Evangelio me dice: tú nunca llegarás a ser el hijo que tú serás. Porque Cristo es el hijo que tú nunca serás.
Porque Cristo es el marido que tú nunca podrás ser. Porque Cristo es el Padre que tú nunca serás. Porque Cristo será el discípulo. Cristo será el siervo que tú nunca conseguirás ser. Por lo tanto, cuando Dios me mira de frente, cuando Dios observa, ve el pecado. Pero ahí viene Cristo y se pone delante de nosotros. Y cuando Dios nos ve a través de Cristo. Dios nos ve por medio de la persona de Cristo. Y Él dice, este es mi Hijo en quien me complazco. No importa cuánto hayas pecado. No importa cuánto te hayas equivocado. No importa que estés ahí sentado en tu banca diciendo, qué terrible soy. Si tú depositas toda tu confianza y tu fe en Cristo Jesús, Dios te mira y Dios en este momento te dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor te dice eso a ti y eso es lo que el Evangelio nos recuerda. Cuán profundamente somos amados por Dios. No importa cuánto nos hayamos equivocado. Ahora Dios nos ve por medio de la persona de Jesús. Y eso es tremendo, hermanos. Porque si nosotros no vemos cuán terribles pecadores somos, jamás podremos comprender cuán amados somos por Dios. Porque siempre tendremos en la cuenta de ahorro algo que nosotros hagamos. Dios no te ve porque vienes a la iglesia. Dios no te ve porque das diezmo. Dios no te ve porque das ofrenda. Dios no te ve porque eres miembro. Dios no te ve por las cosas buenas que tú haces. Dios te ve por medio de Cristo. Cuando Dios te ve a Cristo. En Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y esto que yo les acabo de decir no es una doctrina que tenemos que aprender cuando nos convertimos. Esto tenemos que repetirnoslo, dice Martín Lutero, todos los días de nuestra vida. Todos los días debemos martillarnos que somos pecadores, dice Lutero. Pero todos los días debemos martillarnos cuán amados somos por Dios. Cuando yo solamente veo en mi vida y en la vida de los demás que soy pecador y que no alcanzo a llegar, eso se llama legalismo y moralismo. Y cuando yo por otro lado digo, no importa lo que yo haga, cierto, Dios me ama, soy pecador, eso se llama licenciosidad. Eso es una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque no contempla el amor de Dios en esa perspectiva. Y entonces lo que quiero compartir con ustedes de esta manera, que el Señor les está hablando, el texto ya lo leí, es que justamente nos cuesta y nos narra una historia de atrás para adelante. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en los Gálatas. Nos cuenta una historia de atrás para adelante. Primero, el apóstol Pablo les dice, ustedes torpes, insensatos Gálatas, en el presente que ellos tenían. Es un presente absurdo, complejo. ¿Qué tienen en su cabeza? ¿Quién los ha engañado? La versión que yo les puse dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién les puso polvos mágicos? ¿Quién les lavó el cerebro? Está diciendo el apóstol Pablo, oye, ustedes ya recibieron el Evangelio. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué han vuelto a las cosas de antes? Y el apóstol Pablo les dice, miren, esas personas que llegaron ahí con un falso evangelio, los engañaron. ¿Qué es lo que les decían? Habían unas personas que se llamaban judaizantes, que querían traer el judaísmo nuevamente a la vida cristiana. Y les decían, Edward, si tú eres cristiano ahora, qué bueno, te aplaudo, qué bueno que estás aquí en la familia de la fe, pero tienes que circuncidarte. Si tú te circuncidas, entonces el evangelio para tu vida va a estar completo. ¿Y qué hicieron los judaizantes? Traer normas, traer reglas, traer legalismos para que las personas pudieran cumplir. Entonces, ¿saben qué estaban haciendo? Cristianos que no eran judíos, cristianos se estaban circuncidando. O sea,
estaban llevando sobre su cuerpo la marca de los judíos del Antiguo Testamento. Eso es lo que estaban haciendo. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién los hechizó? Pero si ustedes ya creyeron en el Evangelio, ¿cómo ustedes vuelven otra vez a los rudimentos, a las cosas antiguas? ¿Qué está pasando con ustedes? Y el apóstol Pablo les dice, miren, yo les voy a mostrar que el pasado de los judíos está profundamente ligado a el Evangelio. Así que yo se los voy a contar muy claro para que ustedes lo puedan comprender. Y les dice, esta es una historia fascinante. Estos son los tres elementos que el apóstol Pablo está contando, ¿cierto?, a los Gálatas. También, naturalmente, está la doctrina de la justificación, pero hoy día yo no voy a hablar de la doctrina de la justificación. Ustedes tienen aquí a un erudito, al pastor Edward, que él va a dar un tiempo, ¿cierto? Va a separar y les va a enseñar la doctrina de la justificación, que hoy día no tenemos tiempo en este sermón. Pero estos tres elementos son los que están presentes en lo que el apóstol Pablo está diciendo. Les dice, oye, lo que ustedes están viviendo ahora es absurdo. ¿Qué están haciendo? Miren, les voy a mostrar que la historia judía está ligada al Evangelio y ustedes se van a dar cuenta cómo Dios ha transformado su obra, y esta es una historia fascinante. Entonces, primero, algo interesante. Hermanos, ¿qué significa alterar el Evangelio? Es invalidarlo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo se confronta con Pedro? ¿Se acuerdan o no? Está aquí en el libro de Gálatas. Un día el apóstol Pablo llegó de visita a Galacia, algunos hermanos. Y Pedro, ¿sabe lo que hacía? Se juntaba con todas las personas. Decía, muchachos, vamos a compartir. Y compartía con judíos, con griegos, con todas las personas. Se juntaba con ellos y los abrazaba y decía, viva el Señor, viva el Evangelio. Pero cuando llegaban personas que eran judíos, ¿saben lo que hacía Pedro? Se juntaba solamente a los judíos y se juntaba con ellos. Y esto, dice Pablo, que incluso contaminó a Bernabé, a otros de ellos que estaban con ellos. Las acciones de Pedro contaminaron. Y miren lo que le dice Pablo a Pedro. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás desalineado al Evangelio? ¿Por qué te corriste un poco? Le dice Pablo a Pedro. Hermanos míos, si nosotros nos corremos un milímetro, una milésima del Evangelio, de la buena noticia del Evangelio, lo alteramos y lo invalidamos. Si agregamos cualquier cosita, si agregamos por muy pequeña que sea, invalidamos el Evangelio. Y este es el poder de esta carta. Enseñarnos que no podemos invalidar la buena noticia del Evangelio. ¿Y qué significa? Cambiar un poquito el Evangelio es perderlo de una forma tan completa que la nueva enseñanza no tiene el derecho de ser llamado Evangelio. Miren lo que dice Martín Lutero. No hay término medio entre la justicia cristiana y la justicia por obras. No existe otra alternativa para la justicia cristiana que la justicia por obras. Si no fundamentas tu confianza en la obra de Cristo, debes fundamentar tu confianza en tu propia obra. Está diciendo, si tú vas a cambiar el poder del Evangelio y lo vas a agregar un poquitito, tú tienes que ser perfecto como Cristo. Tú tienes que ser completamente inmaculado. Nada de lo que tú modifiques va a hacer que tú sigas viviendo por gracia. Tú seguirás, en este caso, viviendo por obras. Eso es lo que nos dice Martín Lutero. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Por favor, queridos, no vivan este presente absurdo y complejo. Pablo está mostrando que el Evangelio es mucho más que decir, ahora me salvo, voy a entrar al reino de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, nosotros no vamos a la iglesia para únicamente ser salvos. Y por muchos años nosotros como cristianos a veces nos hemos confundido y pensamos que el fin último de los cristianos es ir al cielo.
Nuestro fin último no es ir al cielo. Somos salvos, es parte de la obra de Cristo. Pero cuando usted dice que los cristianos se acaba y solamente vamos a ir al cielo, estamos modificando el Evangelio con elementos profundos para poder vivir nuestra vida plena el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos está enseñando que no solamente somos salvos por el Evangelio, ahora crecemos por el poder del Evangelio. ¿Eras un mal hijo? Ahora el Evangelio te ayuda a ser un buen hijo. ¿Eras un mal marido? Ahora el Evangelio te ayuda a ser un marido fiel, a ser un marido honesto, a ser un marido transparente. ¿Eras una persona que quizás pecaba a lo largo de tu vida? Ahora en tu proceso de santificación el Evangelio sigue trabajando. Pablo está diciendo que no comenzamos por la fe y luego crecemos por nuestras obras. Hermano, tú no creces cristianamente por leer más la Biblia. Tú no creces por venir más a la iglesia. Tú no creces por portarte mejor como cristianos. Tú creces por fe. Toda tu vida, toda tu existencia es por fe. Entonces, como cristianos, sí, leemos la Biblia, eso es bueno, me ayuda a crecer, pero la leo porque amo al Señor, la leo porque ella me transforma de adentro hacia afuera. Y la palabra de Dios tiene este poder de transformarnos más que cualquier cosa. No solamente somos justificados por la fe en Cristo, también somos santificados por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio siempre está presente en nuestras vidas. Entonces, rapidito en esto. ¿Cuál es la enseñanza y el recordatorio del Evangelio? Que necesitamos del Evangelio todos los días en nuestro presente. Hermanos, uno de los desafíos de esta iglesia, y escuchaba ahí con una de las oraciones de mis hermanos y decía, y agradecía al pastor, gracias Señor, porque ahora que tenemos el pastor, ¿cierto? La iglesia se está llenando. Tenemos nosotros que agregar evangelio a todo aquello que estamos viviendo. Y el evangelio es que esta iglesia se va a llenar, no por el pastor. Esta iglesia se va a llenar en la medida en que cada miembro de esta iglesia cumpla su rol. Porque cuando tú cumples tu rol como miembro de Cristo, siendo un buen padre, tus hijos van a querer estar en aquel lugar. Cuando tú quieras cumplir el evangelio, vas a ser un buen marido y tu esposa va a querer estar en ese espacio. Si tú eres un buen hijo, tus padres van a querer estar. Si tú eres una persona que ama el evangelio, las personas de afuera van a ver la transformación en tu vida de adentro hacia afuera. Y las personas van a querer saber qué ocurre contigo. No estoy hablando de religiosidad, no estoy hablando de mostrarme como una persona buena a todos, sino más bien una persona que día a día, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos la dificultad de reconocer aquí delante de la iglesia y delante de los hermanos alguna cosa? Nuestro orgullo nos golpea y nos cuesta. Si eso nos cuesta delante de cristianos, ¿cuánto nos costará delante de no creyentes? Si el Espíritu Santo y el Evangelio obran en ti, mostrando y destruyendo nuestro propio orgullo, la gente de afuera se va a dar cuenta que no somos orgullosos, que somos humildes, que estamos siendo transformados. Algunos se van a equivocar y nos van a querer pisotear. Cuidado, ángeles acampan a mí alrededor, dice la Escritura, tú tienes quien te defienda. Pero hay otros que van a observar y van a decir, yo quiero eso que él tiene, yo quiero eso que ella tiene. ¿Por qué frente al dolor y al sufrimiento él tiene esperanza? ¿Por qué frente al dolor y al sufrimiento ella tiene esperanza? Por el Evangelio, que nos transforma y nos ayuda a crecer constantemente. Primero, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé gracia. Elimina cualquier tipo de moralismo, de moralidad a tu relación con Cristo. No importa todo el esfuerzo que tú hagas para portarte bien, tú debes permitir que Él te transforme de adentro hacia afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Nos rendimos. Dejamos de pelear nosotros. Dejamos de hacer el esfuerzo nosotros. Deja de pelear. Deja de esforzarte. Deja de tratar y decir, chuta, me he esforzado tanto por ser esto, por ser la persona. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Posiblemente
Muchos de ustedes tienen a sus hijos que no son parte de la iglesia. Muchos de ustedes tienen a sus hijos que quizás los criaron aquí en la iglesia y el día de hoy no están aquí. Sí, posiblemente te equivocaste como papá. Reconócelo con el Evangelio y dilo abiertamente. Pero al mismo tiempo, no importa cuánto nos hayamos equivocado como padre, Dios nos perdona, Dios nos ama. Pero si tu hijo no está en la iglesia, no es tu culpa. Si tu hijo no está en la comunidad, no es tu responsabilidad. El Evangelio es personal. Es profundamente personal. Y muchas veces no vives plenamente aquí en la iglesia. Muchas veces no vives plenamente aquí porque estás amarrado o amarrada al pasado. Escucha lo que el apóstol Pablo te dice. No seas absurdo. Libérate del pasado. Si tienes algún pariente, un hijo, una hija, tu esposa, tu marido, tus papás que no están aquí, es obra del Espíritu Santo, así como Dios obró contigo en tu corazón. Descansa. Y una de las cosas que el Evangelio nos hace es que el Evangelio viene, tú no eras hijo, yo no era hijo. ¿Y qué nos hace? Nos adopta y nos trae. Disculpen que les pueda decir esto que puede sonar muy fuerte. Estas personas que están aquí son tu familia. No pongas apellido al decir, mi familia espiritual, porque ya tengo mi familia carnal. Esta es tu verdadera familia. Esta es tu verdadera familia. Y si tu familia carnal no se está rindiendo a Jesucristo, nosotros debemos verlos como nuestros hijos, nuestros parientes, las personas que amamos, pero debemos mirarlos como Jesús los miró, con ojos de misericordia, y orar por ellos para que ellos también puedan ser transformados por la obra de ¿quién? Del Evangelio. ¿Perciben cómo es de liberador el Evangelio? ¿Cómo nos da libertad? Así que la invitación es, hermanos, sí, San Fernando es una iglesia de adulto mayor. Nosotros tenemos que decirlo así. San Fernando es una iglesia de adulto mayor. ¿Qué significa esto? Que en promedio de edad, el promedio debe estar en los 50 o por ahí o un poquitito más. ¿Cierto? Bueno, hermanos de la iglesia, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar poderosamente. Hoy, en el presente. No permitas que un absurdo te diga, no, es que la iglesia no crece porque no hay jóvenes. No, la iglesia no crece porque esto. No, la iglesia no crece porque nosotros que estamos aquí no nos rendimos continua y constantemente al poder del Evangelio. Dios quiere usarte a los 5, 10, 15, 20, 93 años de mi hermana. Dios nos quiere seguir usando. No importa la edad que tengamos, no importa si estamos sanos, no importa si estamos enfermos. Dios quiere usarte. Y Dios lo va a hacer dándote gracia y perdón. Dándote gracia y perdón. Siéntete profundamente amado y perdonado. Esa es la historia. Y con esto voy a terminar rápidamente. Lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la historia. Aunque sea un presente absurdo, no te afirmes en el esfuerzo humano. Cristo está presente claramente en tu vida y necesitas volver a que en tu presente, hoy el Evangelio está aquí en tu vida. Amén. Necesitas tener el Evangelio presente hoy. El Señor está transformando esta iglesia de adentro hacia afuera. Yo hablaba con el pastor Edward y le decía, Edward, ora para que el Señor te siga transformando a ti y para que siga transformando la iglesia de San Fernando. Los cambios no son rápidos, los cambios son lentos, pero necesitamos rendirnos completamente. Si esta es una iglesia que se está rindiendo completamente, hoy día tienen un pastor, hoy día tienen
a Natasha, una tremenda mujer de Dios, obrera, que está trabajando, sirviendo. Ustedes tienen, hermanos, una tremenda respuesta de Dios a sus oraciones. ¿Cuántos años ustedes estuvieron orando para tener un pastor? Y el Señor respondió sus oraciones. Y ahora están aquí sirviendo. El día de ayer, esta iglesia fue anfitriona de un tremendo evento. Hace algunos años atrás, el Presbiterio Centro Sur, decían los hermanos, el pastor Cristian Contador decía, estábamos viendo qué podemos hacer administrativamente para que el presbiterio no desaparezca. Y ahora hay 8 obras ahí trabajando. Es obra de Dios. No importa que seas joven, no importa que seas adulto mayor, Dios quiere usarte en tu presente. Pero mientras lo hace, Dios te transforma, Dios te sana, recordándote que eres pecador, pero lo más importante, eres profundamente amado. Eres profundamente amada. El Señor te ama. Sí, hay un pecado que tú dirías, ese es un pecado impronunciable, eso yo ni siquiera lo puedo ver, no importa. Cristo lo toma y lo lleva sobre sí. Que el Señor te bendiga, hermano mío, que el Señor te traiga consuelo y que el Señor les dé la fuerza. Esta iglesia no solamente necesita fuerzas de personas, de manos, no es con carros, no es con caballos, no es con tropas, es con su Santo Espíritu. Afuera hay gente que no le conoce, afuera hay gente que no sabe, y Dios quiere usarte a ti. Dios quiere usarte a ti. Mientras te transforma, quiere transformar a tus amigos, vecinos y parientes. Que el Señor te bendiga. Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor y por tu bondad. Yo te pido, Padre Celestial, que tú sigas obrando poderosamente en el corazón de cada miembro, de cada hermano de esta iglesia. Y lo primero, sí, reconocer que somos pecadores, pero que no importa cuánto nos hayamos equivocado, tú nos amas. No existe en nuestra mente calcular el amor tuyo por nosotros. No importa, yo te quiero pedir el día de hoy, si hay alguien que se siente lejos de tu presencia, que el día de hoy, Señor, reciba tu consuelo amoroso. Si el día de hoy alguien se siente, Señor, que por sus pecados está lejos de ti, que sienta su cariño amoroso, tu cariño amoroso, diciéndole cuánto lo amas y cuán dispuesto estuviste a morir por sus pecados. Señor, trae consuelo, trae amor, trae capacitación y por sobre todo, trae libertad de cualquier legalismo, pero también libertad para sentirnos profundamente amados hoy en el presente que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, queridos.